Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Y así, mis ávidos pequeños absorbentes de conocimiento, es por lo que nunca deben acariciar a una babosa ácida venusiana. A menos, claro está, que estén particularmente apegados a tener piel y deseen apegarse a ella aún más. Literalmente, como si quedaran pegados al pupitre de su aula por el resto de la eternidad. Hice una pausa, esperando la acostumbrada risa de mis estudiantes. Justo a tiempo, predecibles como un reloj cuántico. Mi nombre es Profesor Kilnaki. Eso es Profesor Kilnaki para ustedes. Muchas gracias. He estado enseñando xenobiología comparada en la Universidad Galáctica por más tiempo de lo que algunas especies han estado viajando por el espacio. 43 ciclos estelares para ser exactos, lo suficiente para saber que cada aula tiene sus arquetipos. El aula de hoy no era la excepción. Ante mí se sentaba la mezcla habitual de rarezas galácticas. En la primera fila, en el centro, Bleb Blorp, no es un nombre real, pero me niego a dominar los 17 cambios tonales requeridos para pronunciarlo correctamente, tomando notas furiosamente con sus 4 apéndices. Un típico hexeriano sobresaliente. A su izquierda, las gemelas trilaxianas que terminan las frases de la otra y, ocasionalmente, las comidas de la otra. Un hábito asqueroso, ese. Ahora bien, hoy comenzamos nuestra unidad sobre mundos de la muerte de clase 12. Estos son planetas tan absurdamente, tan ridículamente hostiles a la vida que el mero hecho de que algo haya evolucionado allí es suficiente para hacer llorar a un estadístico. Toqué mi datapad y una imagen holográfica de una canica azul y verde apareció sobre mi escritorio. Prueba A, Sol 3, conocido por sus desafortunados habitantes como Tierra. La sala estalló en susurros. Algunos estudiantes se inclinaron fascinados. Otros retrocedieron instintivamente. Un estudiante floyano particularmente sensible comenzó a emitir burbujas de angustia. Cálmense. Cálmense. Es solo un holograma. La gravedad no los aplastará. Las bacterias no los disolverán. El clima no los congelará y hervirá. A veces en el mismo día, coma. Hice rodar mis 3 ojos tallo para un efecto dramático. Aunque debo decir, si una simple imagen les resulta angustiante, quizás las relaciones interespecies no sean la carrera profesional para ustedes. Fue entonces cuando la noté de nuevo, sentada en la última fila, como siempre, Maya Brooks, la única humana en toda nuestra universidad, posiblemente en todo este sector. Ella no estaba susurrando. No estaba reaccionando en absoluto. Solo estaba sentada allí, tomando notas meticulosas, con el rostro impasible. Señorita Brooks, ya que usted proviene de esta encantadora trampa mortal, tal vez le gustaría iluminarnos con sus experiencias de primera mano. ¿Cómo es evolucionar en un planeta que parece decidido a asesinarla a cada paso? Pregunté, más por costumbre que por expectativa. Ella no había hablado ni una vez en las 8 semanas desde que mi curso comenzó. Efectivamente, Maya simplemente sacudió la cabeza, su extraño cráneo cubierto de pelo haciendo ese curioso movimiento de lado a lado que los humanos usaban para indicar negación. Sus ojos, solo 2 de ellos, ¿cómo se las arreglan?, permanecieron fijos en sus notas. Hice chasquear mis mandíbulas con ligera molestia. Muy bien. El tratamiento silencioso continúa. Mientras volvía a mi conferencia, capté los gestos no tan sutiles de Sark Finlast, nuestro atleta estrella. Estaba haciendo una pantomima de lo que supuse que era un humano caminando a través de alta gravedad, sus 6 extremidades contorsionándose ridículamente mientras sus compañeros de mesa reprimían la risa. Señor Finlast, ya que parece estar realizando una danza interpretativa sobre la locomoción bípeda, tal vez le gustaría explicar las ventajas evolutivas de tener solo 2 piernas en un planeta con la gravedad de la Tierra. La clase estalló en carcajadas mientras el exoesqueleto de Sark se ruborizaba de un morado mortificado. Todos, excepto Maya, claro está. Ella continuó escribiendo, aparentemente ajena tanto a la burla como a mi intervención. ¿Qué especie tan extraña son los humanos? Vienen de un mundo donde el agua, sí, el agua, cae del cielo regularmente. Un planeta con una gravedad tan aplastante que la mayoría de ustedes colapsaría en charcos temblorosos.
Variaciones de temperatura que destrozarían los enlaces moleculares de la mitad de los estudiantes en esta sala. Presión atmosférica que haría que un habitante gaseoso joviano se sintiera claustrofóbico. Y sin embargo, ahí está ella, tan poco notable, tan tranquila, cuando todo en su historia evolutiva sugiere que debería ser un monstruo rugiente y descontrolado. La broma cósmica de todo esto nunca deja de divertirme. Si tan solo mis estudiantes supieran lo que yo sé sobre los humanos. Si tan solo entendieran lo que esa chica silenciosa en la última fila podría hacer si se la provocara. Pero pronto lo aprenderían. Todos lo haríamos. Ahora bien, ¿quién puede decirme por qué solo el microbioma de la Tierra la califica como un mundo de la muerte de clase 12? ¿Alguien? ¿Alguien en absoluto? Mientras manos, tentáculos y parches fotosensibles se levantaban por toda la sala, no pude evitar notar que Maya Brooks, por primera vez, había levantado la vista de sus notas. Y por solo una fracción de segundo, podría jurar que vi sus labios curvarse en lo que los humanos llaman una sonrisa. Una expresión de lo más inquietante, si me preguntan. Atención, esponjas de conocimiento. Tengo un anuncio que o bien los emocionará o los aterrorizará, dependiendo de cuán seriamente se hayan tomado mis conferencias. Agité mi tentáculo dramáticamente hacia la clase, haciendo una pausa para el efecto. La universidad ha aprobado de alguna manera mi solicitud para una excursión a la base de observación lunar. Sí, es correcto. La próxima semana, en lugar de simplemente escucharme divagar sobre ambientes hostiles, podrán experimentar uno de primera mano. Aunque, debo admitir, una versión significativamente desinfectada. La sala estalló en una cacofonía de emocionados trinos, silbidos y la ocasional perturbación gravitacional de las especies más emocionalmente volátiles. Esperé a que la conmoción disminuyera, mientras ordenaba distraídamente los registros de los estudiantes en mi datapad. Antes de que todos vibren hasta planos dimensionales diferentes con la emoción, permítanme recordarles que este viaje es educativo. La base lunar alberga nuestras instalaciones de contención de seno riesgos más avanzadas, donde se estudian especímenes de varios mundos de la muerte en condiciones controladas. Pasé una serie de proyecciones holográficas. Observarán, tomarán notas, y se esforzarán mucho por no convertirse en el almuerzo de alguien. Protocolo básico de excursión. Fue entonces cuando noté algo extraño en mis registros. Maya Brooks, nuestra silenciosa enigma humana, tenía las notas más altas de la clase. Puntuaciones perfectas en cada tarea y examen. ¿Cómo se me había pasado por alto? Nunca había hecho una pregunta, nunca había contribuido a las discusiones, ni siquiera había levantado uno de sus peculiares apéndices de 5 dedos. Señorita Brooks, llamé, haciendo que varios estudiantes giraran sus diversos órganos sensoriales hacia la parte trasera de la sala. Su rendimiento académico es inesperado. ¿Le gustaría compartir su secreto con el resto de estos estudiantes de bajo rendimiento? De nuevo, esa exasperante sacudida de cabeza, sin respuesta verbal, solo esos dos ojos inquietantemente enfocados mirándome fijamente. Estaba a punto de insistir cuando una voz pomposa irrumpió en el silencio. Profesor Kilnaki, seguramente no espera que visitemos especímenes de la Tierra durante esta excursión. Mi padre se sienta en el Consejo de Seguridad Galáctico y me asegura que las muestras biológicas humanas son demasiado peligrosas para entornos educativos. A. Sepel Van Horax, heredero de la fortuna minera Van Horax y, coincidentemente, el estudiante más insufrible que había tenido el disgusto de enseñar en al menos 15 ciclos estelares. Su especie, los Baxori, eran conocidos por su armadura natural y su pensamiento igualmente rígido. Señor Van Horax. Aunque estoy infinitamente fascinado por las opiniones de su padre sobre política educativa, hice chasquear mis mandíbulas sarcásticamente. Puedo asegurarle que todos los especímenes están contenidos de acuerdo con los estándares de seguridad de la Universidad Galáctica aquí, incluidos los de la Tierra. La frente elaboradamente estriada de Sepel se frunció. Pero profesor, todo el mundo sabe que los humanos son armas biológicas andantes. Sus cavidades orales contienen más bacterias que la mayoría de los planetas. Sus capas epidérmicas se desprenden constantemente, esparciendo contaminantes por todas partes. Están prácticamente diseñados para infectar y destruir. Noté que el lápiz de Maya se partió por la mitad,
el primer signo de emoción que había visto en ella en todo el semestre. Interesante. Interesante, señor Van Jorax, dije lentamente. Quizás debería dirigir sus preocupaciones sobre la biología humana a la humana real sentada 3 filas detrás de usted, en lugar de tratarla como si no fuera capaz de comprender su estándar galáctico con fuerte acento. La sala se quedó incómodamente en silencio. Las placas del exoesqueleto de Seppelar hicieron un clic nervioso mientras se giraba para mirar a Maya, quien ahora estaba recuperando tranquilamente un nuevo instrumento de escritura de su bolso, actuando como si nada hubiera pasado. Yo no quise ofender, tartamudeó sin convencer. Yo simplemente. Las luces del aula parpadearon de repente, interrumpiendo lo que seguramente habría sido una obra maestra de retractación. El antiguo sistema de seguridad de nuestro edificio sonó a través de los altavoces del aula. Anomalía de presión atmosférica detectada. Aseguren todos los materiales y organismos sensibles a la presión. Varios de mis estudiantes más gaseosos inmediatamente comenzaron a entrar en pánico, sus membranas translúcidas pulsando con angustia. Mantengan la calma, grité por encima de la conmoción. Son solo los drones de mantenimiento ajustando los controles ambientales de nuevo. Sucede cada. Mi tranquilidad fue interrumpida por un fuerte estruendo proveniente del pasillo, seguido de varios gritos de alarma. Antes de que pudiera siquiera moverme hacia la puerta, ésta se abrió de golpe, revelando a un asustado trabajador de mantenimiento, uno de esos proxiones de 4 brazos. Profesor, ha habido un accidente en el laboratorio 7. Mal funcionamiento del estabilizador gravitacional. Sin previo aviso, todo el edificio se ladeó. Los pupitres se deslizaron, los estudiantes gritaron o emitieron lo que fuera que pasara por gritos en sus respectivas configuraciones biológicas. Un gran armario de almacenamiento se soltó de sus amarres y comenzó a caer directamente hacia las gemelas trilaxianas, que se quedaron congeladas en idénticas poses de terror. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que mis 3 ojos apenas pudieron procesarlo. En un momento, Maya Brooks estaba en su asiento en la parte trasera de la sala. Al siguiente, de alguna manera había cruzado el aula, empujado a las gemelas a un lado con una fuerza impactante, y se había apoyado contra el armario que caía. Sus extrañas extremidades musculosas se tensaron bajo el peso de la masiva estructura metálica que debería haberla aplastado. ¿Alguien va a ayudarme con esta cosa?, preguntó ella casualmente. Su voz, la primera vez que alguno de nosotros la escuchaba, era sorprendentemente melódica para una criatura de un foso de muerte de alta gravedad. La clase se quedó mirando en shock colectivo, no solo por su increíble hazaña de fuerza y velocidad, sino por el simple hecho de que finalmente había hablado. Después de un momento de silencio atónito, varios estudiantes se apresuraron a ayudar, incluido un Seppel de aspecto completamente humilde. Mientras los sistemas de emergencia se activaban y la gravedad artificial se estabilizaba, no pude evitar notar las extrañas miradas que mis estudiantes le daban ahora a Maya. Ya no eran de burla o desprecio. Ahora era algo más cercano al miedo, el respeto, la curiosidad, quizás las 3 cosas. Más tarde ese día, mientras revisaba los manifiestos de la excursión en mi oficina, el teniente Ned Parkin de Seguridad Universitaria me interrumpió con un informe muy preocupante. Profesor, hemos interceptado algunas comunicaciones preocupantes del sector bárgico, dijo el teniente, sus espinas ceremoniales de la cabeza temblando de agitación. Transmisiones cifradas que sugieren movimientos inusuales cerca de la base de observación lunara. Los bárgicos, esos militaristas con gatillo fácil, me burlé. ¿Qué asuntos tendrían con una instalación de investigación? Desconocido, señor. Pero dada la naturaleza sensible de algunos de los especímenes alojados allí. Fruncí el ceño, mis ojos tallo contrayéndose con preocupación. ¿Deberíamos posponer la excursión? El canciller de la universidad insiste en que todas las actividades académicas procedan según lo programado, respondió Parkin rígidamente. Estamos aumentando los protocolos de seguridad, pero al enlace militar le preocupa parecer provocador. Sí. La eterna tensión entre nuestra administración académica y las fuerzas de defensa galácticas. Uno quería estudiar cosas peligrosas. El otro quería convertirlas en armas. Un viejo baile con pasos predecibles. Muy bien, teniente. Procederemos según lo planeado.
Pero tal vez, miré mi lista de estudiantes, mi mirada se detuvo en un nombre en particular. Tal vez este desarrollo inesperado podría funcionar a nuestro favor. ¿Señor? Nada, teniente. Solo la especulación ociosa de un profesor. Gracias por la advertencia. Mientras Parkin se iba, me encontré pensando en Maya Brooks y sus notas perfectas, en la increíble velocidad y fuerza que había mostrado hoy, en todo lo que sabía sobre los humanos y sus adaptaciones al mundo de la muerte. Quizás tener una humana en esta excursión no sería tan malo después de todo. Bienvenidos a la base de observación Lunara, la principal instalación de investigación de la Universidad Galáctica para el estudio de especímenes biológicos de entornos extremos. Por favor, mantengan todos los apéndices, órganos sensoriales y membranas de cambio de fase dentro de las áreas de seguridad designadas en todo momento. La guía turística, una prexiana particularmente entusiasta con demasiados dientes y no suficiente comprensión del espacio personal, continuó recitando protocolos de seguridad mientras nos deslizábamos por los pasillos inmaculados de la base. Mis estudiantes se acurrucaron en grupos intimidados, ojos y diversos apéndices sensoriales moviéndose nerviosamente hacia las unidades de contención reforzadas que revestían las paredes. Todos excepto Maya Brooks. Naturalmente, nuestra habitante del mundo de la muerte residente paseaba casualmente junto al grupo, examinando los especímenes con lo que parecía ser un leve interés profesional, como alguien que mira artículos en oferta en un puesto de mercado en lugar de enfrentarse a organismos potencialmente letales de toda la galaxia. Y aquí tenemos nuestro orgullo y alegría, la cúpula de observación. Nuestra guía gesticuló con 3 de sus 6 extremidades hacia una enorme estructura hemisférica más adelante. Equipada con una aleación transparente reforzada cuántica para una visualización sin obstáculos de las condiciones de la superficie lunar mientras se mantiene una estabilidad ambiental perfecta en el interior. Al entrar en la cúpula, incluso yo tuve que admitir que la vista era espectacular. El paisaje lunar lleno de cráteres se extendía bajo nosotros, la distante canica azul de la Tierra colgando sobre el horizonte. Mis estudiantes se dispersaron por la sala, presionando sus diversas características anatómicas contra las paredes transparentes. Profesor Kilnaki, un voz suave ronroneó a mi lado. Seppel Van Horak se había acercado sigilosamente, su exoesqueleto pulido hasta un brillo ofensivo. He estado queriendo discutir mis preocupaciones sobre tener ciertos peligros biológicos en este viaje educativo. Sus ojos parpadearon significativamente hacia Maya, que estaba sola en el otro extremo de la cúpula. Señor Van Horax, hice clic con molestia. Si está tan preocupado por los peligros biológicos, tal vez debería preocuparse más por los 17 tipos diferentes de esporas que habitan actualmente en su tracto respiratorio. Los hábitos de higiene de los Bacate son, por así decirlo, un estudio fascinante en la supervisión evolutiva. Sus placas faciales cambiaron en una ofensa obvia. Mi padre. Sí. Su padre se sienta en el Consejo de Seguridad Galáctico. Un hecho que ha mencionado aproximadamente 9 veces por conferencia. Es fascinante cómo funciona la herencia genética en su mundo. Dígame, ¿también heredó su capacidad de pensamiento original, o eso se consideró un rasgo innecesario? Antes de que Seppel pudiera farfullar una respuesta, una estridente alarma sonó a través de la cúpula. Luces de emergencia rojas comenzaron a pulsar en lo alto. Atención. Naves no identificadas acercándose. Protocolos de defensa iniciando. Esto no es un simulacro. Repito. Esto no es un simulacro. El comportamiento profesional de nuestra guía turística se evaporó al instante. Eso no puede ser correcto. No tenemos llegadas programadas para hoy. Las pantallas de la cúpula de observación parpadearon, mostrando múltiples naves de aspecto elegante y depredador descendiendo hacia la base. Incluso desde la distancia, reconocí sus distintivas siluetas. Invasores Bargix, separatistas militantes, conocidos por su crueldad y tecnología de armas altamente desarrollada. Que nadie pierda la calma, grité por encima del creciente pánico. Fácil para mí decirlo, por supuesto. Yo no era el que estaba emitiendo feromonas de miedo o cambiando involuntariamente de fase a posturas defensivas. Las defensas de la base se encargarán de esto, insistió la guía turística, aunque sus temblorosas branquias de la cabeza traicionaban su incertidumbre. Tenemos tecnología de punta.
Una atronadora explosión sacudió toda la estructura. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejándonos solo con la iluminación de emergencia. Las defensas, terminó débilmente. Han destruido el generador principal, gritó alguien desde el otro lado de la cúpula. Se desató el caos. Mis estudiantes se dispersaron en pánico, escondiéndose bajo los muebles, presionándose contra las paredes, algunos incluso intentando meterse en los conductos de ventilación. Bleb Blorp estaba girando en círculos angustiados, sus 4 apéndices agitándose salvajemente. Las gemelas trilaxianas se habían fusionado en su configuración defensiva, convirtiéndose en una bola ondulante de espinas. Y Seppel, el autoimportante Baxori que constantemente se jactaba de la armadura natural y la destreza de combate de su especie, se había arrastrado bajo un escritorio, acurrucado en una bola protectora, y parecía estar perdiendo algún tipo de fluido viscoso de sus glándulas del miedo. «Vamos a morir», gimió. «Entrarán en la cúpula y todos estaremos expuestos al vacío. O peor, nos tomarán como esclavos para sus programas de cría». Otra explosión, más cerca esta vez. Toda la cúpula se estremeció ominosamente. «El confinamiento de emergencia nos ha sellado», gimoteó la guía turística. «Protocolo estándar durante los ataques. Estamos atrapados hasta que llegue la ayuda». «¿Y cuándo será exactamente eso?», exigí. «Las fuerzas de respuesta galáctica están estacionadas a 6 horas de distancia como mínimo», admitió. 6 horas. Examiné a mis estudiantes en pánico. La mayoría de ellos no durarían 6 minutos en este estado. Fue entonces cuando noté a Maya. Mientras todos los demás estaban en varios estados de colapso, la humana estaba tranquilamente de pie junto a la ventana de observación, estudiando las naves que se acercaban con una intensidad inquietante. Su postura había cambiado sutilmente, espalda recta, pies ligeramente separados, manos entrelazadas detrás de ella. Me recordó a algo que no podía ubicar. «Señorita Brooks», me acerqué cautelosamente. «Parece inusualmente serena para alguien que se enfrenta a la muerte o al cautiverio inminentes». Maya se giró hacia mí y me llamó la atención la transformación en sus ojos. Ya no era la estudiante tranquila y observadora. Ahora tenían algo frío, calculador, casi depredador. «Profesor», dijo en voz baja. «¿Cuántos efectivos de seguridad están estacionados en esta base?» 4, tal vez 5. Esto es una instalación de investigación, no un puesto militar. Maya asintió como si confirmara algo que ya había sospechado. ¿Y los protocolos de emergencia? ¿Qué sucede exactamente durante el confinamiento? Todos los sistemas no esenciales se apagan para preservar el soporte vital. Las comunicaciones se restringen a canales de emergencia únicamente. Las áreas de contención se sellan para evitar el escape de especímenes durante el daño estructural. Los campos de integridad estructural se limitan solo a áreas críticas, principalmente la capa exterior y la contención de especímenes. Ella asintió de nuevo, volviéndose hacia la ventana. Esos son cruceros de asalto T6 de Barjik, el último modelo. Tripulación de 12 cada uno. 3 naves significan aproximadamente 36 combatientes, más lo que mantengan en reserva en su nave de comando. Señaló una nave más grande que se mantenía alejada del grupo de ataque. Han desactivado el generador principal, pero dejaron los sistemas auxiliares intactos, lo que significa que quieren algo dentro de la base, algo que requiere energía para mantenerse. La miré, mis mandíbulas flojas por la conmoción. ¿Cómo es posible que sepa todo eso? Por primera vez desde que la conocía, Maya Brooks sonrió por completo. No era una expresión agradable en un rostro humano. Demasiados dientes, muy poca calidez. Capitana Maya Brooks, Fuerza de Defensa Terrestre, División de Contención Especial. Me preguntaba cuándo harían su movimiento. Otra explosión sacudió la base. Aún más cerca ahora. ¿Cuándo quién haría su movimiento? ¿De qué está hablando? Los Barjiks me han estado siguiendo durante semanas, dijo con naturalidad. No soy solo una estudiante, profesor. Estoy en una misión. La inteligencia sugirió que estaban planeando algo en esta instalación, pero no sabíamos cuándo. Usted es una espía. Sí sé, mi voz bajando a un susurro a pesar del caos a nuestro alrededor. No exactamente. Más bien un seguro.
Miró a nuestros aterrorizados compañeros de clase. Sus estudiantes están a punto de recibir una demostración práctica de adaptaciones al mundo de la muerte que no estaba en el plan de estudios. Las puertas principales de la cúpula se abrieron hacia adentro con un chirrido de metal que protestaba. Los Bargiks estaban irrumpiendo. ¿Qué puede hacer usted contra invasores armados?, exigí. Maya metió la mano en su bolso de estudiante aparentemente ordinario y sacó lo que parecía ser un simple lápiz óptico. Con un movimiento de su muñeca, se extendió en algo mucho más ominoso. Profesor, dijo con calma. Quizás debería alejar a todos de la puerta. Las cosas están a punto de volverse educativas. Al otro lado de la sala, el sollozo de pánico de Seppel proporcionó un marcado contrapunto a la compostura mortal de Maya. El estudiante que había pontificado sin cesar sobre la debilidad humana se estaba desmoronando, mientras que la chica humana silenciosa se preparaba para la batalla. La ironía no pasó desapercibida para mí. Las puertas de la cúpula de observación finalmente se dieron con un chillido de metal torturado. 6 invasores Bargiks se derramaron por la abertura, sus elegantes exoesqueletos de combate brillando bajo las luces de emergencia. Cada uno medía casi 2,5 metros de altura con 4 extremidades superiores que terminaban en armas o apéndices manipuladores. Sus aparatos de respiración daban a sus rostros escamosos una apariencia insectoide amenazante. «Que nadie se mueva», bramó el líder de la incursión, su traductor haciendo que su estándar galáctico sonara artificialmente profundo. Esta instalación está ahora bajo control Bargiks. Cooperen y podrían sobrevivir para ver su próxima muda. Mis estudiantes se congelaron en varios estados de terror. Las gemelas trilaxianas se habían fusionado en una bola protectora. Bleb Blorp estaba emitiendo un sonido agudo que amenazaba con destrozar mis membranas auditivas. Y Seppel, nuestro autoproclamado estudiante de clase guerrera, se había desmayado, sus placas de exoesqueleto haciendo un suave clic mientras su cuerpo inconsciente se retorcía. El líder de la incursión examinó la sala, sus ojos compuestos recorriendo a los estudiantes acobardados. «¿Dónde está el espécimen humano?», exigió. «Nuestra inteligencia confirma que una nativa de Sol 3 está entre ustedes». Sentí que mi corazón primario tartamudeaba. Estaban aquí por Maya. Pero, ¿por qué los invasores Bargiks de élite? «Estoy aquí», gritó Maya con calma, saliendo de detrás de una consola de exhibición. De alguna manera se las había arreglado para guardar cualquier arma que había sacado antes y ahora parecía tan poco amenazante como siempre en su mono estándar de la universidad. Los invasores se giraron colectivamente hacia ella, con las armas apuntando a su pequeño cuerpo. Su líder profirió algo que sonó a risa. ¿Esto es por lo que vinimos? ¿Esta cosa frágil? Hizo un gesto despectivo con una de sus extremidades secundarias. Aseguren a la humana. Maten a cualquiera que interfiera. 2 invasores se acercaron a Maya, pareciendo casi casuales en sus movimientos. Claramente no veían ninguna amenaza en la hembra humana desarmada parada tranquilamente ante ellos. «Elección táctica interesante», comentó Maya, su voz resonando fácilmente en la cúpula repentinamente silenciosa. Han posicionado a su escuadrón con la formación ofensiva estándar de Bargik, pero han dejado su flanco izquierdo expuesto al corredor de acceso de mantenimiento. Su guardia trasera está parada directamente debajo de un punto débil estructural en el techo. Y todos ustedes todavía están usando sistemas de filtración atmosférica calibrados para exposición al vacío, lo que significa que su recepción auditiva está retrasada en aproximadamente 0.3 segundos. Los invasores dudaron, claramente desconcertados por esta inesperada evaluación táctica. «Silencio, humana», gruñó el líder. La tendencia de su especie hacia la vocalización sin sentido está bien documentada. No lo salvará. Maya sonrió. Esa inquietante sonrisa humana que mostraba los dientes de nuevo. «No estoy tratando de salvarme. Estoy dando una conferencia». Me miró. «Para eso estamos aquí, ¿verdad, profesor? Fines educativos». Antes de que pudiera responder, Maya se movió. Y cuando digo se movió, quiero decir que prácticamente se difuminó a través del espacio entre ella y el invasor más cercano. En un momento estaba quieta, al siguiente de alguna manera había desmontado el arma principal del invasor usando nada más que sus manos desnudas y lo que parecía ser un conocimiento exacto de cómo funcionaba la tecnología de Bargik. Lección 1.
anunció a mi clase atónita mientras se agachaba bajo un golpe salvaje de otro invasor. Las adaptaciones al mundo de la muerte incluyen tiempos de reacción significativamente mejorados. Los humanos evolucionaron para rastrear y anticipar los movimientos tanto de depredadores como de presas a través de múltiples terrenos. Los invasores se recuperaron de su sorpresa y comenzaron a disparar sus armas secundarias. Pulsos de energía abrazaron las paredes donde Maya había estado parada una fracción de segundo antes. Lección 2. Continuó, de alguna manera ahora al otro lado de la sala y desmantelando un panel de control ambiental. Resolución de problemas bajo presión. Cuando se activa la respuesta de lucha o huida de un humano, metió algo en el panel, haciendo que las luces parpadearan salvajemente. La mitad del sistema de exoesqueleto de los invasores se apagó de repente, congelándolos en su lugar. Nuestros cerebros en realidad procesan la información de manera más eficiente, no menos. El líder de la incursión bramó de rabia. Maten a la humana ahora. Lección 3, gritó Maya, ahora de alguna manera sosteniendo lo que parecía ser un arma improvisada construida a partir de partes del panel ambiental. El uso de herramientas es fundamental para las estrategias de supervivencia humana. Disparó el dispositivo improvisado, enviando un pulso de energía que sobrecargó los sistemas de exoesqueleto de los invasores restantes. Colapsaron como marionetas con las cuerdas cortadas. Me quedé mirando con asombro. En el lapso de quizás 30 segundos, una mujer humana desarmada había neutralizado a 6 invasores Barhix de élite, y estaba narrando la experiencia como una conferencia. Señorita Brooks, quiero decir, capitana, ¿qué está pasando exactamente aquí? Logré balbucear. Maya ya se estaba moviendo hacia los invasores caídos, asegurándolos eficientemente con sus propios dispositivos de sujeción. Como dije, profesor, una demostración práctica. Los Barhix han estado tratando de adquirir especímenes humanos para su división de armas biológicas durante años. Creen que nuestra adaptabilidad y sistemas inmunológicos podrían ser convertidos en armas. Así que ¿usted se usó a sí misma como cebo? Más como una oportunidad para la educación mutua. Miró a mis estudiantes todavía acobardados. Su clase llega a ver las adaptaciones del mundo de la muerte en acción. Los Barhix aprenden por qué intentar capturar humanos es una decisión tácticamente poco sólida. Y yo completo mi misión sin causar un incidente diplomático interespecies. Todos ganan. Desde el otro lado de la sala, un aturdido Seppel estaba recuperando la conciencia. Miró la escena ante él. 6 guerreros Barhix de élite incapacitados y Maya Brooks revisando tranquilamente sus ataduras. ¿Qué pasó? Arrastró las palabras. Su compañera de clase humana acaba de salvar todas nuestras vidas, le informé secamente. Pero eso es imposible. Los humanos son débiles. Ellos son. Aparentemente no tan débiles como su comprensión de la xenobiología, señor Van Horax, respondí. Maya se acercó a una de las consolas de exhibición y comenzó a escribir rápidamente. La nave de comando de los Barhix todavía está en órbita. Estarán esperando una señal de confirmación pronto. No puede simplemente, no sé, hacer lo que acaba de hacer, pero a su nave, pregunté, gesticulando vagamente hacia los invasores incapacitados. Maya me dirigió una mirada que me hizo sentir como el profesor más ignorante de la galaxia. Eso sería un acto de guerra, profesor. Estamos tratando de evitar el conflicto interespecies, no escalarlo. Entonces, ¿cuál es exactamente su plan? Terminó de escribir y se giró para enfrentar a la clase. Necesito voluntarios, preferiblemente alguien que pueda imitar los patrones vocales de los Barhix. Silencio. Luego, inesperadamente, Blep Blorp levantó un apéndice tentativo. Yo puedo hacer eso. Mi especie tiene estructuras vocales adaptativas. Maya asintió con aprobación. Perfecto. Y necesito a alguien que entienda la mecánica orbital y los protocolos de navegación de los Barhix. Más silencio. Luego, para mi asombro total, Seppel levantó lentamente la mano. Las operaciones mineras de mi padre utilizan sistemas de guía Barhix modificados, admitió a regañadientes. Estoy familiarizado con sus conceptos básicos. Excelente, dijo Maya, sonando de repente muy parecida a una instructora ella misma. El resto de ustedes,
necesito que ayuden a asegurar a estos invasores mientras enviamos una señal falsa de que todo está despejado y organizamos una bienvenida muy especial para sus refuerzos. Mientras mis estudiantes emergían cautelosamente de sus escondites y comenzaban a seguir las instrucciones de Maya, me encontré experimentando un profundo cambio de perspectiva. Esta humana, esta observadora silenciosa a la que todos habíamos subestimado, incluso se habían burlado, no solo estaba sobreviviendo entre nosotros. Estaba prosperando, adaptándose, convirtiendo nuestras propias suposiciones sobre ella en ventajas tácticas. ¿Sabe? Le dije en voz baja a Maya mientras calibraba algún dispositivo que había sacado de un bolsillo oculto. Creo que necesito revisar significativamente mis notas de clase sobre la adaptabilidad humana. Quizás quiera agregar una sección sobre el humor improvisado mientras está en ello, respondió ella, sin levantar la vista de su trabajo. Estadísticamente es nuestra tercera estrategia de supervivencia más efectiva. ¿Después de qué exactamente? Ella levantó la vista, esa desconcertante sonrisa humana asomando en sus labios. Curiosidad obsesiva y un sistema digestivo sorprendentemente robusto. A pesar del peligro mortal que aún enfrentábamos, me encontré haciendo chasquear mis mandíbulas en lo que mi especie reconocía como risa. Quizás los humanos no eran tan incomprensibles después de todo. La señal falsa de que todo estaba despejado funcionó. En 20 minutos, la nave de comando de los Barhix había atracado en la base lunar exactamente como Maya había predicho. La imitación vocal de Bleb Blorp fue impecable. El conocimiento de Seppelar de los protocolos de navegación de los Barhix resultó sorprendentemente completo. Y Maya, ella orquestó todo con la precisión tranquila de alguien que arregla muebles en lugar de superar a una fuerza militar hostil. Están entrando por la esclusa principal ahora, anunció, monitoreando una señal de seguridad que de alguna manera había logrado hackear. 12 invasores más, además de su comandante. ¿Y cuál es exactamente su plan para lidiar con 13 Barhix más fuertemente armados? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Más armamento improvisado? ¿Más acrobacias de mundo de la muerte? Maya sacudió la cabeza. No es necesario. Vamos a hablar con ellos. ¿Hablar? Hablar con los invasores asesinos que intentaron secuestrarla y matar al resto de nosotros. Ella me miró con esos ojos humanos inquietantemente directos. Profesor, ¿cuál es la primera regla de la xenobiología? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Conoce a su espécimen? Respondí automáticamente. Exactamente, hizo un gesto para que nuestro pequeño grupo la siguiera. Y yo conozco a los Barhix mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Nos movimos por los corredores en silencio. Maya lideraba el camino con absoluta confianza a pesar de no haber visitado la base antes. Nos posicionó en lo que parecía ser una especie de nexo de control con múltiples puntos de acceso a diferentes secciones de la base. A través de uno de los visores, pude ver al equipo de comando Barhix moviéndose cautelosamente por el corredor principal. Su líder era inconfundible, de casi 2,5 metros de altura con elaboradas marcas de rango grabadas en su exoesqueleto. Sus armas principales estaban enfundadas, lo que sugería confianza o tal vez arrogancia. Maya presionó una serie de controles y de repente su rostro apareció en todas las pantallas de la base. Su voz resonó a través de los sistemas de comunicación. Comandante Draskar de la Flota de Liberación Barhix, dijo con calma. Bienvenido a la base de observación lunara. El comandante Barhix se congeló, su cabeza girando hacia la pantalla más cercana. Humana, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Dónde está mi equipo avanzado? Su equipo avanzado está seguro, inconsciente, pero ileso. En cuanto a cómo sé su nombre, la voz de Maya se mantuvo conversacional, casi amistosa. He estado estudiando su especie por bastante tiempo. ¿Sabía que los registros militares Barhix son sorprendentemente fáciles de acceder si se entienden los patrones psicológicos en sus protocolos de cifrado? Son todos tan predecibles. Los flecos del cuello del comandante se extendieron en lo que reconocí como una muestra de amenaza. No entiendes nada de nosotros, humana. Libera a mis guerreros inmediatamente o ejecutaremos todas las formas de vida en esta base. Comandante, se lo simplificaré. Maya continuó, ignorando sus amenazas. Sé por qué está aquí.
¿Usted cree que la biología humana tiene la clave para su programa de armas biológicas? ¿Cree que nuestros sistemas inmunológicos y adaptabilidad pueden ser convertidos en armas contra sus enemigos? Tiene razón, por supuesto. La miré en estado de shock. ¿Estaba de acuerdo con ellos? Pero lo que no ha entendido, continuó ella, es que ya hemos considerado esta posibilidad. ¿Por qué cree que he estado en silencio todo este tiempo en clase? No era tímida. Estaba escuchando, aprendiendo, catalogando debilidades y patrones psicológicos en 17 especies diferentes. El comandante pareció desconcertado. ¿Qué estás diciendo, humana? Estoy diciendo que mientras usted planeaba capturar a un humano, yo estaba determinando la forma más eficiente de neutralizar toda su operación sin causar daño permanente a nadie involucrado. Por ejemplo, ¿sabía que su tecnología de exoesqueleto tiene una vulnerabilidad crítica cuando se expone a frecuencias de resonancia específicas? ¿O que los protocolos de seguridad de su nave automáticamente se remiten a la autorización del oficial de más alto rango, que ya extraje del equipo de su equipo avanzado? Maya tocó unos pocos controles más y cada luz de la base parpadeó una vez. Acabo de transmitir una señal a su nave. Sus sistemas de armas están ahora fuera de línea. Sus motores están bloqueados. Y he enviado sus coordenadas actuales a las fuerzas de seguridad de la Universidad Galáctica. Llegarán en alrededor de 10 minutos. Los ojos compuestos del comandante se abrieron en lo que solo podía ser incredulidad. Imposible. Ningún ser individual podría. Comandante, interrumpió Maya suavemente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los humanos están clasificados como provenientes de un mundo de la muerte? No son solo nuestras adaptaciones físicas. Es como pensamos. Se inclinó más cerca de la cámara. Su expresión de repente intensa. Los humanos evolucionamos en un planeta donde todo estaba tratando de matarnos. Microbios, animales, el clima, el medio ambiente en sí. No solo desarrollamos cuerpos fuertes. Desarrollamos mentes que prosperan en el caos. Vemos patrones donde otros ven desorden. Creamos soluciones a partir de cualquier material disponible. Y lo más importante, aprendemos constantemente, obsesivamente. La postura del comandante había cambiado sutilmente. Su exhibición de amenazas se estaba retrayendo. ¿Era miedo lo que estaba viendo? Sus 6 guerreros fueron derrotados por una mujer humana desarmada, continuó Maya. No porque yo sea físicamente más fuerte, sino porque mientras usted veía un espécimen débil para ser capturado, yo ya estaba 10 pasos por delante, planeando su derrota, usando su propia tecnología en su contra. La voz del comandante llegó a través de los altavoces, ahora notablemente menos segura. ¿Qué quieres? Quiero que ordene a sus guerreros que depongan sus armas y se rindan pacíficamente. No es necesario que nadie resulte herido hoy. Esto puede terminar como nada más que un malentendido cultural. Después de un momento de tensa quietud, el comandante lentamente extendió la mano hacia su dispositivo de comunicación. Alto el fuego, ordenó a su equipo. Rindan sus armas. Mientras los guerreros Barhix obedecían, me encontré mirando a Maya Brooks con una nueva comprensión. Durante todo el semestre, todos la habíamos subestimado, asumido que su silencio significaba debilidad o miedo. Nos habíamos burlado de su especie por evolucionar en un planeta hostil. Solo habíamos visto las adaptaciones físicas, la resistencia a la gravedad, la resistencia a las temperaturas extremas, el robusto sistema inmunológico. Pero ahora entendía la verdad. La verdadera razón por la que los humanos estaban clasificados como habitantes del mundo de la muerte no eran sus cuerpos en absoluto. Eran sus mentes, su implacable reconocimiento de patrones, su capacidad para convertir cualquier cosa en una herramienta o un arma, su capacidad para observar, aprender y explotar debilidades que otras especies ni siquiera se daban cuenta de que tenían. Por primera vez en mis 43 ciclos estelares de enseñanza, sentí un escalofrío recorrer mi columna nerviosa central. Si esto era lo que un estudiante humano tranquilo podía hacer cuando se le provocaba, ¿qué podría lograr un planeta entero de ellos, si alguna vez decidieran dirigir sus habilidades colectivas de resolución de problemas hacia la conquista galáctica? Quizás clasificar a la Tierra simplemente como un mundo de la muerte de clase 12 fue una peligrosa subestimación.
Mientras la seguridad de la universidad finalmente llegaba para tomar a los Barjix bajo custodia, Maya se giró hacia mí con esa inquietante sonrisa humana. Entonces, profesor, preguntó casualmente. ¿Obtengo crédito extra por la demostración práctica? Y eso, mis traumatizadas pequeñas esponjas de conocimiento, es lo que llamamos una experiencia de campo práctica. Anuncié a mi clase en estado de shock mientras nuestro transporte regresaba al campus principal de la Universidad Galáctica. Confío en que todos hayan tomado notas detalladas. Habrá un examen sobre este material. 2 unidades de ciclo completas habían pasado desde el incidente de Lunara, como lo llamaban ahora los administradores universitarios. La partida de incursión Barjix había sido transferida a las fuerzas de mantenimiento de la paz galáctica. La base lunar estaba siendo sometida a extensas mejoras de seguridad. Y mi clase de xenobiología, bueno, digamos que la dinámica había cambiado un poco. Maya Brooks ya no se sentaba sola en la parte trasera del aula. Los estudiantes que una vez se habían burlado de ella a sus espaldas ahora competían por asientos cercanos, acosándola con preguntas que ella respondía con sorprendente paciencia. Aún más impactante fue la transformación completa de Seppelar Van Horax, quien había abandonado su habitual comportamiento pomposo a favor de algo cercano a la humildad. Todavía no entiendo cómo sabías que la nave de comando respondería a ese patrón de frecuencia específico, estaba diciendo Seppel mientras yo entraba al aula para la conferencia de hoy. Maya sonrió, esa sonrisa humana todavía algo inquietante. La tecnología militar de los Barjix se basa en su biología evolutiva. Sus exoesqueletos resuenan a frecuencias predecibles relacionadas con los patrones gravitacionales de su mundo natal. Una vez que entiendes la conexión entre su biología y su enfoque de ingeniería, las vulnerabilidades se vuelven obvias. Obvias para usted, tal vez, interjeccioné, dejando mis materiales de enseñanza en el podio. Algunos de nosotros no tuvimos la ventaja de evolucionar en un planeta decidido a asesinarnos a cada oportunidad. Hablando de eso, dijo Maya, girándose para dirigirse a mí directamente. He estado queriendo corregir algunas imprecisiones en sus conferencias sobre la Tierra, profesor. ¿Imprecisiones en mi plan de estudios? Imposible. He estado enseñando este material desde antes de que su especie alcanzara el viaje más rápido que la luz. Con respeto, profesor, usted ha estado enseñando que los humanos desarrollaron adaptaciones físicas excepcionales para sobrevivir a las duras condiciones de la Tierra. Eso es solo parcialmente cierto. Nuestra mayor adaptación no es física en absoluto. Es psicológica y social. La clase se había quedado en silencio. Todos los órganos sensoriales se centraron en Maya. Incluso yo me encontré genuinamente curioso. La Tierra no es hostil solo por su gravedad o patrones climáticos o microorganismos, continuó. Es hostil porque es impredecible. Los humanos evolucionaron con una inteligencia que prospera en el caos. No solo sobrevivimos al cambio, lo buscamos. Nos aburrimos sin él. Por eso la Fuerza de Defensa Terrestre me reclutó. No por habilidades de combate, sino por mi formación en xenopsicología. Entonces, ¿todo su acto de estudiante silenciosa fue un experimento psicológico? Pregunté, sintiéndome ligeramente indignado. Más bien una investigación de campo. Tenía órdenes de observar y documentar patrones de comportamiento en múltiples especies sin influir en esos patrones a través de la interacción directa. Estar callada era el enfoque más simple. Se encogió de hombros con esos hombros humanos de construcción extraña. Además, fue fascinante ver con qué rapidez todos llenaron los espacios en blanco con sus propias suposiciones. El exoesqueleto de Seppel se sonrojó de un morado intenso, el equivalente Bakori de la vergüenza. Algunos de nosotros hicimos suposiciones bastante desafortunadas. No te castigues, respondió Maya amablemente. El sesgo de confirmación es una tendencia cognitiva transespecie. Creías que los humanos eran débiles porque eso es lo que tu cultura te enseñó. Así que interpretaste mi silencio como evidencia de esa debilidad. En lugar de reconocerlo como la ventaja táctica que realmente era, reflexioné. De lo más fascinante. Cuando la clase comenzó y me lancé a mi conferencia sobre las técnicas de camuflaje adaptativo entre las especies nativas de gigantes gaseosos, no pude evitar mirar ocasionalmente a Maya Brooks.
La humana modesta que había neutralizado sin ayuda un ataque militar de élite mientras simultáneamente impartía una conferencia improvisada sobre las ventajas evolutivas de su especie. Los humanos, qué especie tan completamente inquietante. Sus cuerpos, aunque duraderos, no eran particularmente impresionantes para los estándares galácticos. Sin armadura natural, sin órganos redundantes, sin apéndices especializados, solo carne blanda y vulnerable envuelta alrededor de una estructura de soporte interna cómicamente rígida. Pero sus mentes, su capacidad para observar, analizar y explotar, su habilidad para tratar literalmente cualquier cosa como una herramienta o arma potencial, su extraña tendencia a formar vínculos emocionales con depredadores potenciales, presas o incluso objetos inanimados, su desconcertante talento para encontrar humor en situaciones de peligro extremo. Quizás era hora de revisar significativamente nuestro sistema de clasificación. Una especie no debería categorizarse meramente por la hostilidad de su entorno nativo, sino por las adaptaciones que desarrollaron en respuesta a esa hostilidad. Según esa métrica, los humanos no eran solo habitantes del mundo de la muerte. Eran algo mucho más interesante y mucho más peligroso. Tomé una nota mental para actualizar mi plan de estudios antes del próximo semestre. Tal vez una nueva unidad, adaptaciones psicológicas de las especies del mundo de la muerte, porque nunca, jamás, se deben hacer suposiciones sobre las capacidades de un humano basándose en su apariencia o comportamiento externos. O tal vez algo más pegadizo. Trabajaría en el título. Profesor, la voz de Maya interrumpió mis pensamientos. Ha estado mirando la pared durante 3 minutos sin hablar. ¿Se encuentra bien? Perfectamente bien, señorita Brooks. Solo estoy revisando mentalmente mis planes de lecciones para incluir una cierta demostración práctica que todos experimentamos recientemente. ¿Eso estará en el examen?, preguntó Blep-Blorp con ansiedad. Oh, sí, respondí, haciendo chasquear mis mandíbulas en lo que los estudiantes habían llegado a reconocer como mi versión de una sonrisa. De hecho, estoy pensando en traer a un profesor invitado para esa sesión en particular. Todos los ojos se volvieron hacia Maya, quien levantó las manos en simulacro de rendición. No se preocupen, dijo con esa desconcertante sonrisa humana. Prometí darles a todos un aviso justo antes de la próxima vez que silencie a un ejército. De alguna manera no encontré eso particularmente tranquilizador. Pero tuve que admitir que la xenobiología nunca había sido tan educativa. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.